Bien, seguimos. Este es el segmento de dialéctica de imperios. Yo en uno de los anteriores le decía que a la gente no le interesa mucho la historia, porque al venezolano de a pie lo que quiere es soluciones, salir de esta crisis, salir de estos vándalos, señor Franceschi, y reconstruir. Pero en este segmento es válido porque si olvidamos la historia, como seres humanos estamos condenados a repetirla. Así que bienvenido a dialécticas de imperios. De Bien. imperios. Mira, sobre ese tema que estás planteando, como primera parte, introducción a lo que vamos a hablar hoy, conviene saber que ese inmediatismo, y no queremos historia, queremos soluciones, eso, chicos, es para el que esté obligado a hacerlo. Yo creo que el país debe conocer su historia, y la historia mundial es la que predetermina muchas cosas de nuestra propia historia venezolana. De manera que siempre es útil que para entender el mundo de las necesidades y de las inmediateces de la gente, se sepa dónde estamos parados. El título es Dialéctica de Imperio, el título genérico del programa, pero recuerda que es también de Estado, dialéctica de estados, dialéctica de imperios, porque los imperios son apenas estados poderosos que se hacen de un espacio en el mapa mundi, de zonas bajo su influencia, bajo su control, en el pasado bajo su, y todavía en el presente, bajo su expoliación, porque imperios también quiso decir o quiere decir que esa capacidad de control sobre naciones por parte de estados poderosos también puede ser de extracción del excedente de esos países, de extracción de plusvalía, de extracción de la capacidad productiva de cualquier nación que se ve birlada, se ve robada por naciones poderosas, porque tengan ventajas tecnológicas, porque tengan ventajas financieras, etc. La historia de la humanidad ha brindado siempre a los más fuertes capacidad de oprimir a otros. Y esa no es la excepción en mi siglo XXI. Hay estados poderosos que hacen un papel imperial. ¿Han mejorado con las décadas? Sí, algunos han mejorado. Algunos fueron, a pesar de haber sido imperios, no de la calaña de otros que fueron sobre todo expoliadores. Por ejemplo, para darte un caso, Holanda fue siempre una potencia esclavista, por no hablarte de Bélgica, que era peor todavía en África, ¿no? España no era esclavista, toleró bajo los Borbones después del siglo XVII, perdón, desde 1700 en adelante, siglo XVIII, toleró expresiones circunscritas de esclavismo, pero burlando las leyes de la corona, que prohibía el esclavismo y la trata de personas. Pero hay países como Inglaterra, Holanda, etcétera, que se hicieron algo así profesionales de la trata de esclavos. Pues bien, esos imperios merecen todos los reproches. Hay otros imperios, por ejemplo, el imperio norteamericano. Si tú agarras hasta el siglo XIX, Estados Unidos fue depredador, incluso contra las poblaciones indígenas o contra México, el que le quitó la mitad de su territorio. Esa es una depredación, es algo, digamos, revestido de toda clase de ilegalidades. También en este siglo XXI, los norteamericanos hicieron un papel algo opresivo en algunas sociedades, en particular en América hispánica. Pero no era así en el caso, por ejemplo, del sudeste asiático. Los japoneses eran los opresivos por allá y a Estados Unidos le tocó hacerle la guerra a Japón para salvar, entre otros a China, que eran maltratados, bombardeados y sojuzgados por Japón. Es decir, esta historia de los imperios ha tenido toda clase de manifestaciones, toda clase de expresiones, digamos, de agresiones, de soberbia imperial, de asociación lícita, de amistad, de colaboración, de relación simbiótica con los estados bajo su tutela. Hay de todo tipo de experiencias. Y entonces deberíamos distinguir entre lo que es dialéctica de imperios, de estados imperiales, y dialéctica de estados propiamente dicho. Le permito que tome un poquito de agua, que veo que está un poquito afectado. Sí, porque mientras, esta bendita tos de resequedad la garganta. Yo pasé un mes y medio con eso. Para hacerle la pregunta, cuando usted habla de Estados Unidos, me voy a la historia, que fue depredadora y le quitó parte del terreno, dicho por usted mismo, a los mexicanos. Oye, eso es historia.
Bueno, claro, eso está ahí, está en los libros y no hay que inventar mucho. Pero será, señor Franceschi, por esto que mucha gente tiene miedo, por lo menos, hablemos de Venezuela, en esta dialéctica, porque ahí debe haber una dialéctica de Estado, ¿no? No quiero que se queden con lo mío, con mi riqueza. ¿Será un temor que tenemos los venezolanos muy en el subconsciente ¿Contra quién? contra Estados Unidos? Ah, sí, pero la relación de Estados Unidos fue no solo consentida, sino buscada por los venezolanos. Uh -huh. Hay un acto inicial que no es un estado depredador, es una iniciativa de sacada de otro tipo de adversario, como eran los europeos que vinieron con una flota, no es de este tamaño de la que hay ahorita protegiéndonos del narcotráfico, no, pero hubo unas flotillas de varios países europeos que querían cobrar compulsivamente la deuda al gobierno de Cipriano Castro y Estados Unidos los mandó a sacar de aquí. Ese tipo de acciones como la que presenciamos nosotros en la costa, presenciaron los venezolanos en sus costas a principios del siglo XX, las hizo Estados Unidos también en la costa china, imponiendo a países europeos la libertad de navegación, la libertad de los mares. Es decir, hay un papel entonces muy positivo de Estados Unidos en lo de la garantía de la libertad de comercio y de los mares. Pues bien, de navegabilidad de los mares. En Venezuela, entonces, se instala una asociación con Estados Unidos. Tú recuerdas haber estudiado una cosa que se llamó la New York and Bermúdez Company. Claro. Que, la New York and Bermúdez Company era una compañía para el asfalto de Guanoco, el lago Guanoco. Esa fue la primera penetración americana. Ya va, antes hubo los ferrocarriles, que eran ingleses. Y había, digamos, una empresa eléctrica, no sé dónde era, si había venezolanos o era también británica, había posesiones británicas. O sea, el siglo XIX nuestro es un siglo de tributos a Inglaterra y de pago de una deuda bendita que no se acababa nunca. Y el que acaba con eso es Gómez. Paga la deuda, no hay más deuda y no hay más intromisión de países extranjeros. Y empieza una lucha de los venezolanos por construir su propia base económica. Ahí entran las petroleras norteamericanas y empieza el imperialismo yanqui, dicen los izquierdistas. Ya vamos, Tico. Aquí nadie les regaló eso a los americanos. Trajeron inversiones, fundaron campos petroleros, desarrollaron... ¿Que hubo explotación? Sí, como en todos los países del mundo, el capitalismo explotó la mano de obra y la explota. ¿Y qué ponía en su lugar? Bueno, antes hubo esclavismo y después ahora hubo trabajo asalariado. Y en el futuro que habrá, no sé, pero en todo caso, tú no puedes acusar a un país de haber usado la economía de su espacio histórico. Y entonces Venezuela hizo unos tratos con unas petroleras que le permitieron tener finanzas sanas, carretera, un sistema de gobierno saneado de muchos males del siglo XIX, de la anarquía venezolana, y pudo hasta construir una autopista Caracas-La Guaira con Pérez Jiménez y la autopista regional del centro y el centro de Simón Bolívar y todas las obras físicas y los acueductos y la Universidad Central. O sea, tú empiezas a ver otro país que era producto de las petroleras, de las concesiones petroleras. Hay un progreso en el siglo XX que se acumula sin deuda y que se acumula con una moneda fuerte y estable. Un bolívar que llegaba incluso era a revaluarse, no a devaluarse. Bien, entonces ese posicionamiento cada vez más sólido del Estado venezolano en la economía mundial, convirtiéndonos en el primer país exportador de petróleo del mundo y en la cuarta o quinta economía más sólida del mundo en los años de Pérez Jiménez. Sí, pues eso es también una expresión de que habían cambiado los tiempos. No éramos ya el pobre país asolado por las guerras civiles y las pezuñas allí del imperialismo inglés del siglo XIX o los detractores del imperio español antes de la independencia. No, éramos un país ya moderno de otra etapa, de otro tipo de relación con el capitalismo mundial. Pero te decía, hay relaciones de imperio y relaciones de estados con estados imperiales o con estados que no siendo imperiales son relaciones conflictivas y complicadas. La relación con Colombia no es una relación de dialéctica de imperios, es de dialéctica de Estado. El Estado colombiano y el Estado venezolano están obligados a convivir
algunas veces conflictivamente, desde que nos quitaron la Guajira y querían quitarnos, y nos quitaron también una parte importante del Casanare, pero si tú vas a la intimidad del suceso histórico, te vas a conseguir que es la alcahuetería de los propios negociadores venezolanos, lo que le permite en esos negociados de las potencias imperiales que auspiciaban eso. Bueno, chicos, que definitivamente nos birran ese territorio, nos cogen ese territorio. Hay responsabilidades también del Estado venezolano. Lo de la Guayana inglesa, la famosa Guayana inglesa, la Guayana Esequiba, eso es una expoliación que nosotros no aceptamos y que está como una herida viva en la historia de la relación con el imperio inglés, que se cogió Guayana Esequiba. Hay un problema allí rarísimo, que Chávez lo vio porque su amigo Fidel le pidió que, como Fidel era socio de Guayana inglesa, deja perder ese corre la ruta. Lo han dejado, chicos, al garete. Ahora, ese es un tema de dialéctica de Estado, de contradicción, de antagonismo del Estado venezolano con los ingleses y con ese gobierno allí de Guyana. Y con Colombia, por supuesto, tenemos diferendos importantes. Eso marca la política. Sí, señor. Y eso, la semana que viene en esta dialéctica de imperio, me encantaría que hablemos de la dialéctica de Venezuela y Colombia, que es interesantísimo saber quiénes fueron los protagonistas y cómo estuvimos en manos de unos sinvergüenza, porque al final es lo que entiendo, ¿no? Que por algunas apetencias personales, pues terminaron cediendo, o me equivoco, para ponerle final a este... Hay toda clase de historias sobre el Tratado Pombo-Michelena o el trazado de fronteras por los acuerdos de París, etc. Pero eso es casi para especialistas. Lo que importa saber es que hoy por hoy esas fronteras están allí con Colombia. Yo no creo que haya mayores problemas. Hay sí la aspiración colombiana a que usufructuar el mar del Golfo de Venezuela para explotación petrolera. Es decir, esa es una contradicción viva que está allí. Pero antes que eso hay los regímenes políticos. Nos han enviado las guerrillas colombianas, no el gobierno, pero Colombia nos ha enviado las guerrillas que acabaron con la estabilidad del Estado colombiano, mientras la guerrilla ya le agarró el poder de la rama judicial del Estado colombiano y amenazan ahora, poniendo preso a Uribe, de desquiciar al Estado colombiano un poco para ponerse a tono con el desquiciamiento y la ruina del Estado venezolano producto de los amigos de la FARC, del chavismo y de Maduro, de Chávez y Maduro. Entonces es un tema de dialéctica de Estado que va a ocuparnos, por supuesto, mira, lo que nos queda de vida. Así es. Muchísimas gracias, Alberto Franceschi. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en Dialéctica de Imperio. No se pierdan los otros dos segmentos de esta fabulosa entrevista con Alberto Franceschi. Hasta pronto. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.